Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Bueno, estamos en estas pequeñas charlitas siempre tratando de dar a conocer un poquito más lo que implica el seguirle a Dios, el permanecer en Él, el tratar de enfocarnos en los propósitos que Él tiene en nuestras vidas. Yo he escuchado muchas veces y a mí mismo me han hecho la pregunta no sé cuál es el propósito que Dios tenga en mi vida, pastor, me dice mucha gente. Cuando obviamente alguna circunstancia estamos pasando, cuando estamos desorientados, cuando se nos dañó la brújula en la vida, porque alguna cosa sucedió mal, porque alguna cosa pasó contraria, porque nos visitó una dificultad, una prueba. Normalmente a veces quedamos así, decimos, bueno, yo iba en pos de este objetivo, iba en pos de este propósito y las cosas se desbarataron, las cosas no se dieron. Hemos sufrido un revés, entonces ahí uno pierde un poquito la perspectiva de la vida y la pregunta obvia es, ¿qué querrá Dios de mi vida? ¿Sí? Bueno, frente a esto yo quiero decirle dos cosas. La primera es que nuestros destinos los forjamos nosotros, ¿sí? No es que Dios tiene una teoría de la predestinación, es decir, Dios ya nos tiene como si fuéramos robot o como si fuéramos unas personas con un chip que puede ser manejado desde un control remoto para que nosotros hagamos o dejemos de hacer tal cosa o que Él nos diga, esto quiero que seas en la vida. No, Dios no trabaja de ese modo, Él nos ha dejado siempre con nuestro libre albedrío, de tal manera que lo que nosotros querramos hacer, lo que nosotros decidamos en nuestra vida, tanto las decisiones ínfimas, pequeñas, intrascendentes, como las grandes decisiones que tienen que ver con nuestras metas, objetivos, aspiraciones, proyectos, ¿sí? Todo eso está en manos de nosotros lo vamos a decidir, ¿sí? Y por eso Dios nos ha dado no solo el libre albedrío, sino también la inteligencia, pues, para poder enrumbarnos. Y la segunda cosa que le quiero decir al respecto en cuanto a cuál será el propósito de Dios en mi vida, los propósitos de Dios son generales para la humanidad, ¿sí? Es decir, de que nosotros vivamos en santidad, de que nosotros perseveremos en el camino del bien, de que nosotros aprendamos los mandamientos de Dios y los cumplamos. Ese es el gran propósito. Pero de ahí un propósito directo que yo le tenga que decir a usted, el propósito de Dios en su vida es que usted se haga futbolista o que usted se haga predicador o que usted se haga tal cosa, porque Dios le tiene preparado tal cosa. Eso no es así. Dios sí habla de ese modo, pero habla directamente con el involucrado, no a través de interpuestas personas, ¿sí? Así que bueno, esa es la primera gran respuesta. ¿Qué quiero decirle ahora? Bueno, la semana anterior habíamos compartido lo que implica un poquito eh, entregarse a Dios, lo que implica tomar la decisión de seguirle a Dios, ¿no es cierto? Y habíamos visto allá en el libro de Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 6, que nosotros somos un barro que Dios quiere moldear, que estamos en manos del alfarero, que a veces estando en ese deseo de permanecer en los caminos de Dios, a veces la vasija se echa a perder, es decir, la vida tiene una dificultad, la vida se aparta, se aleja de los propósitos de Dios, pero Dios no se aleja de nosotros de tal manera que Él coge y hace un vaso mejor. Es decir, las experiencias de dolor, de quebranto y a ratos hasta las de desobediencia de nuestras vidas, si volvemos a las manos de Dios, podemos obtener o podemos servirnos de esas experiencias para que nosotros podamos, para que nosotros podamos eh, rehacer la vida y rehacerla de manera maravillosa, ¿sí? Por ejemplo, en ese sentido yo tengo muchísimos testimonios de personas que llegaron a pisar fondo en tal o cual área de la vida, dificultades extremas en realidad, ¿sí? Pero que al ser formados, transformados por Dios, ¿sí? Terminaron siendo una bendición increíble, no solo enmendando sus errores, no solo corrigiendo sus fallas, sino que terminaron siendo luz, terminaron siendo guía para muchas otras personas que están pasando situaciones por las cuales ellos ya pasaron y las superaron, ¿no? Entonces, quienes hemos sido rescatados por Dios, tenemos esa bendición y ese privilegio de que Dios nos formó, ¿sí? La Biblia dice inclusive que nos formó en el vientre de nuestra madre y es así, la ciencia lo confirma y ratifica, sino que aparte de que nos formó en medio de nuestros errores, equivocaciones, falencias, dificultades, problemas, dolores y tristezas, ¿sí?
Dios nos transforma y podemos terminar siendo una mejor vasija, tal como dice en la lectura de la semana anterior, de Jeremías 18, que dice que hizo una mejor, según le pareció mejor hacerla, ¿no es cierto? Y habíamos llegado hasta el punto ¿no? Es decir, nosotros somos vasijas de manos de Dios. Dice, no puedo hacer yo lo mismo contigo, oh Israel, refiriéndose al pueblo de Dios. Nosotros somos hoy el Israel espiritual, quienes hemos decidido seguir a Dios a través de lo que dice su palabra y únicamente de lo que dice su palabra. Así que yo quiero darle lectura ahora de los versículos posteriores, tomando el último versículo de la semana anterior y aumentando unos pocos versículos más para tener otro entendimiento de lo que implica estar también en las manos de Dios. Le denominamos la vez anterior en las manos del alfarero. Ahora le vamos a dar otro nombre a esta charla. Vamos, por favor, Jeremías capítulo 18, versículos del 6 al versículo 10. Jeremías capítulo 18, versículos del 6 al 10. Dice así, le pido por favor siempre con atención y con reverencia y que usted siga la palabra de Dios, ya sea en su Biblia, en su libro, en su dispositivo inteligente o va a salir también en la pantalla de su receptor. Dice así: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerlos, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Bueno, la visión, la historia, la experiencia y la palabra que Dios le habría de dar a Jeremías cuando le dijo, anda a casa del alfarero y allí te hablaré, continúa con estos versículos, ¿sí? Es decir, Dios le quería mostrar a Jeremías algo que el pueblo debe entender, ¿sí? Es decir, Dios nos da la escritura para que nosotros podamos entender y transmitir a las otras personas un poquito cómo es el obrar de Dios, ¿no es cierto? Entonces me permití, tomar el versículo de la semana anterior, el versículo 6, que fue el último, y para nosotros ahora es el primero, y el que dice, no puedo yo hacer contigo lo mismo, casa de Israel, ¿sí? Es decir, yo no puedo moldearte, yo no puedo formarte si es que es necesario, permitir que te quiebres para volver a rehacerte, ¿sí? Y hacer algo mejor, algo que convenga, algo que traiga fruto, algo que glorifique el nombre de Dios. Entonces, vea, no todo lo que nosotros llamamos adversidad y quebranto viene de Dios, ¿sí? Hay ocasiones que sí, es decir, aquellas que nosotros no provocamos con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Pero esas se llaman pruebas. Pero las consecuencias dolorosas, críticas, que nos producen tanta tristeza y que son fruto de nuestras decisiones, esas no podemos decir que vengan de Dios. Es decir, ¿qué querrá Dios conmigo con este quebranto que tengo de salud? Fruto de mis vicios. Entonces, no es que Dios mandó un quebranto, es que los vicios, las malas decisiones de vida, las malas actitudes, los comportamientos inapropiados, muchas de las veces nos traen consecuencias de mucho dolor y no podemos atribuirle que Dios ha mandado o Dios ha permitido para afligirme. No es así, ¿no es cierto? Y yo creo, me atrevo a decir, no tengo una encuesta al respecto, pero yo me atrevo a decir que la gran mayoría de quebrantos y de dolor y de tristeza que afrontamos los seres humanos son consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes, la mayoría. Y por lo tanto me atrevo también a decir que las pocas situaciones críticas que a veces vivimos, ¿sí? Y que no tienen una causa que nosotros la hayamos motivado, que nosotros la hayamos generado, entonces eso es lo que se llama pruebas. Y estas vienen con el propósito de pulir, de transformar, de mejorar nuestras vidas para darnos, no solo dejarnos una enseñanza de vida, sino para darnos unos buenos frutos en nuestra vida, ¿sí? Entonces eso es necesario entender. Ahora, Dios aquí muestra algo lógico, ¿sí? Estos versículos del 7 al 10 son versículos muy obvios, muy lógicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos versículos, ¿qué dice? Comienza diciendo, en un instante yo destruiré y derribaré. Es decir,
Si Dios ve que las cosas no están bien, ¿sí? Si Dios ve que nuestras decisiones, nuestras actitudes son incorrectas, en muchos de los casos de manera consciente o inconsciente son deliberadamente contrarias a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que vamos a afrontar consecuencias de dolor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como seres humanos, creación de Dios, y reconociendo sobre todo que Dios es nuestro creador, que Él es el soberano del universo, que Él tiene propósitos en nuestra vida, que Él quiere nuestro bienestar, nuestra paz, etcétera, etcétera? Dentro del propósito y de la voluntad de Dios está que nosotros seamos destinados, así le vamos a llamar, destinados a tener un estilo de vida propuesto por Él, propuesto por Dios y que está contemplado aquí en la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, nosotros estamos destinados como creación de Dios, como hechura suya, como formados por Él, fuimos destinados a adquirir, a tener un estilo de vida bajo la propuesta de Dios, ¿sí? Pero eso es lo que Dios tiene propuesto para nosotros. Ahora, que nosotros aceptemos, que nosotros sigamos, que nosotros perseveremos, o que nosotros al menos tengamos la inquietud de saber cuál es el estilo de vida que Dios quiere para mi vida, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿sí? Es decir, insisto, por eso comencé haciendo esta acotación frente a preguntas que son recurrentes en mi vida como pastor. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida, pastor? Entonces yo le puedo decir, los propósitos de Dios para la vida de los seres humanos es bienestar, es prosperidad, es tranquilidad, es paz. Pero también tengo que decirle, es santidad, es integridad, ¿no es cierto? Porque no es solo bienestar sin que haya una santidad, ¿sí? No es solo prosperidad sin que haya una sabiduría, sin que tengamos misericordia y compasión, porque eso sería avaricia, ya no prosperidad, ¿no es cierto? Entonces, todo lo bueno que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? Es el propósito de Dios en nosotros. Estamos destinados a recibir todos sus favores, sus bondades, sus promesas, pero cuando adquiramos un estilo de vida conforme a su voluntad, ¿sí? Si nosotros no aceptamos ese destino, digámoslo así, ¿sí? Porque estamos destinados a tener un estilo de vida, si nosotros no lo aceptamos, entonces, ¿qué pasa? Que quedamos expuestos a que nos venga dolor, destrucción, fracaso, frustración, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esta charla? A esta charla le vamos a llamar destinados y expuestos. Destinados y expuestos. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios nos haya destinado a que nos vaya bien en la vida no nos libera de quedar expuestos a que nos vaya mal en la vida, ¿sí? El destino de Dios es que a nosotros nos vaya bien. Eso no quiere decir, esto tengo que repetirlo varias veces para que no confundan la predicación que yo doy basada en la palabra de Dios con predicaciones inventadas por ahí en la que solo te prometen bienestar, prosperidad económica y todo bien y nunca mal. No, no es así, no es así, ¿no es cierto? Dios sí quiere que nosotros seamos bendecidos, prósperos, saludables, quiere que tengamos buenas relaciones interpersonales, que tengamos una linda familia, etcétera. Dios quiere todas esas cosas buenas para nosotros, claro, sí es Padre, ¿sí? Pero para que nosotros podamos manejarnos dentro de los parámetros de Dios y verdaderamente disfrutar de esas bondades, sí, Dios quiere que nosotros también nos acojamos a su propuesta de vida y nos manejemos inclusive dentro de los límites que Él nos pone, porque yo no puedo esperar de Dios, del Dios santo, majestuoso, Rey de gloria, ¿sí? De un Dios santo, santo y santo, yo no puedo esperar que Dios quiere que solo yo disfrute, disipe, que yo solo despilfarre, que yo dé rienda suelta a mi instinto, ¿sí? Porque Él es Dios. Dejaría de ser un Dios santo, dejaría de ser un Dios Padre, porque ¿qué padre quiere que sus hijos vivan sin límites? ¿Qué padre quiere que sus hijos vivan sin normas? ¿Qué padre quiere que sus hijos solo aprendan del deleite y nunca del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega, del compromiso? ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos destacar. Por eso digo, me he permitido llamarle a esta pequeña charla destinados y expuestos. Destinados por Dios y expuestos por nuestra propia voluntad. Así que, ¿qué es lo que propone aquí? Bueno, o mejor dicho, lo que menciona aquí, ¿qué es lo que Dios le dijo
a Jeremías cuando él fue a casa del alfarero, después de mostrarle el trabajo que el alfarero hacía y de hacer un símil de lo que Dios quiere hacer con la vida de quienes somos sus hijos, de quienes hemos decidido no solo creer en Diosito, sino conocerle como Él es, de acuerdo a la palabra, que es la única posibilidad de hacerlo, y saber qué es lo que Él demanda de nuestras vidas. Entonces, ya le digo, lo primero es que Él quiere que nosotros sepamos que fuimos destinados a ser edificados, a ser plantados. Estoy ocupando palabras del texto bíblico que acabamos de leer, a ser edificados, a ser plantados, ¿sí? Y dice, ¿no? Advierte algo que termina siendo, digo, muy, muy lógico, ¿sí? Si nosotros, ¿sí?, nos convertimos de nuestros malos caminos, que es el común denominador de las personas que decidimos ser cristianas, ¿sí? Teníamos nuestras actitudes indebidas, actuábamos a veces de manera deliberada, otras veces de manera inconsciente, no sabíamos que esto que yo he venido haciendo resulta que ha sido contrario a la voluntad de Dios. Hay veces que digo por desconocimiento, por ignorancia, hemos tenido ese proceder. Y hay veces que sí, de manera deliberada, sabíamos que estábamos mal, sin embargo, pues como nos complacíamos en el pecado, así lo hacíamos. Entonces la Biblia aquí nos dice que si nosotros tenemos esa conducta de vida, vamos a ser derribados, como menciona, derribados y destruidos, ¿no es cierto? Entonces dice, en un instante yo hablaré y serán derribados y destruidos. ¿Por qué? Porque sus acciones, no porque Dios es malo, no porque Dios no nos consiente, sino porque nuestras acciones, ¿sí?, hacen que nuestras vidas en distintas áreas, y a veces, lo más triste, en todas las áreas, terminen derribadas y destruidas. Pero si en esa condición, que a veces al afrontar la consecuencia inimaginable, tan fuerte, tan dolorosa, si de esa condición dice, nos convirtiéramos, reaccionamos y decimos, sí, sí, no es esta la vida que me conviene, porque me perjudica a mí y perjudica a los míos, porque esto no me lleva absolutamente a nada, porque esto está menoscabando mi vida, porque esto me está golpeando. Entonces dice, si nosotros nos convirtiéramos, es decir, tomamos primero un reconocimiento genuino y una disposición de enmienda, de cambio, dice entonces, yo me arrepentiré de destruirles y de derribarles, y más bien les voy a edificar y les voy a plantar. Y al instante yo hablaré, dice Dios, al instante yo hablaré para que les vaya bien. ¿Con quién va a hablar Dios? No, su palabra lo determina. Si todo fue creado por el poder de la palabra, ¿cuánto más Dios nos va a decir? Bendición, prosperidad, sanidad, ¿no es cierto? Basta que Dios diga la palabra para que sucedan las cosas que tienen que suceder. Dice entonces, al instante yo hablaré y las cosas van a ir bien. Pero ¿cuál es el riesgo humano? Porque ese es el gran problema. Yo suelo decir así, lo he dicho aquí y no tengo inconveniente en repetirlo. El gran problema de la iglesia, ¿sí?, es que está compuesta por seres humanos. Yo lo he dicho varias veces, ¿sí? ¿Por qué digo esto y por qué destaco una vez más en este tema? Porque cuando las cosas comienzan a cambiar, comienzan a mejorar, se enmienda, vamos viendo ya resultados buenos que nos alientan, que nos impulsan y vemos que Dios vive porque comienzan a suceder cosas a favor nuestro, ¿sí?, que unas podemos deducir fácilmente, decir, obvio, son consecuencias de mis enmiendas, de las buenas decisiones que estoy tomando, pero hay muchas otras cosas que conjuntamente con las consecuencias buenas de decisiones buenas, ¿sí?, también vamos viendo que hay cosas, hay puertas que se van abriendo, hay circunstancias que se van dando, hay personas que vamos conociendo, en fin, es todo un compendio de situaciones que se van dando a favor de nuestras vidas y uno dice, wow, qué lindo es Dios, porque no solo que, por ejemplo, hoy el dinero ya me alcanza, no porque gano más, ¿sí? Estuve destruido, estuve hecho pedazos, estuve endeudado, no me alcanzaba para nada, todo el dinero que tenía era para pagar deudas y estuve afligido, ¿sí? Pero comencé o me volví a Dios, comencé a buscarle en su palabra, le busqué en oración, comprometí mi vida con Dios, ¿sí? Y ahora veo que tengo dinero. No tengo más, sino que hoy con Dios he aprendido a manejar el dinero, ¿no es cierto? Entonces, lo que antes malgastaba, que me llevaba a un déficit, hoy, ¿sí?, es un
Es una cifra positiva en mis finanzas que me permite no solo cubrir las deudas, sino tener una vida buena, tranquila, ¿no es cierto? Entonces, uno se da cuenta de esto, ¿sí? Y digo, estas son las cosas obvias de parte de Dios y que nosotros las entendemos plenamente. Porque si antes yo gastaba en enfermedades que eran fruto de mis malos hábitos, ¿sí? Y eso me tenía débil y no me permitía, estando enfermo, ni rendir al 100%, ni tampoco poder utilizar todo el fruto de mi trabajo, porque gran parte de eso se me iba en medicina. Cambio de hábitos, comienzo a manejarme en santidad, en integridad y me doy cuenta que por un lado tengo una buena salud, tengo fuerzas para trabajar, ya puedo rendir al 120%, que es lo que Dios quiere que rindamos nosotros, ¿sí? Y aparte de eso, ya no gasto en medicina, por lo tanto eso, no solo que me he potenciado en mi productividad, sino que eso que gastaba en medicinas y que también había gastado en vicios, ahora es un beneficio para mí y para los míos. Esa es la parte lógica, ¿sí? Y eso sucede en la salud, en las finanzas, en todo sucede. Pero adicional a eso, Dios hace bondades extremas con nosotros, ¿sí? Es decir, de pronto comenzamos a conocer personas que son de ayuda, de edificación, de bienestar, ¿sí? Personas que nos dan otras perspectivas, o comenzamos a ver que se abren puertas que nosotros nunca las imaginamos y por lo tanto nunca pedimos ni aspiramos por esas puertas, pero se abren nuevos panoramas, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo que Dios obra increíblemente. Acuérdese lo que habíamos dicho, el tercer punto de la semana anterior. Dios no hace remiendos. Es decir, Dios hace las cosas y hace completas, hace el favor completo, hace el milagro completo, cuando nosotros completamente nos entregamos a Él, obviamente. Entonces aquí nos habla de esta segunda instancia, ¿no es cierto? La una es, hacemos malas cosas, destruidos y derribados. Si nos convertimos de esa condición, si enmendamos y cambiamos, no una cosa, no dos cosas, todo en nuestra vida. Es un proceso, vamos de a poco, cierto es, pero esa es la idea, cambiar todo en nuestra vida, ¿sí? No conformarme, como decía yo la semana anterior, no conformarme con que ya no tomo, ya no fumo, por lo tanto estoy bien. No, hay muchas cosas más que Dios quiere cambiar porque Él quiere hacer nuevas vasijas, ¿sí? Y si estando quizás en esta condición de bonanza, de bienestar, de paz, de tranquilidad, que ya tenemos una mejor capacidad de raciocinio, no porque antes nos faltaba inteligencia, sino que nos faltaba sabiduría, porque la inteligencia es la acumulación de conocimientos, pero la sabiduría viene por el temor de Dios, o sea, por el deseo ferviente de hacer bien las cosas. Entonces, ahora estoy decidiendo bien y me pregunto, digo, pero ¿por qué antes no lo hacía así? Porque antes no tenía temor de Dios, por lo tanto no tenía la sabiduría que viene de lo alto. Podía tener la sabiduría humana, la sabiduría popular, pero no la de Dios. Entonces comienzo a experimentar bendición, bonanza, prosperidad, bienestar, tanto yo como los míos. ¿Sabe cuál es el riesgo en esas circunstancias? Que parecería ilógico, pero la realidad no nos muestra así. El riesgo es que cuando estamos bien, nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios y pensamos que no, que ya hemos alcanzado un nivel, qué sé yo, de conducta, de comportamiento. Hay quienes le llaman nivel espiritual, ¿sí? En el que no, ya estoy bien y ya no necesito de Dios. Y no es así. Entonces dice, si al convertirse yo me arrepiento del mal que les iba a hacer, ¿sí? Pero si estando en esa condición de bienestar hacen mal, yo también me arrepentiré del bien que les iba a hacer. Porque eso termina siendo obvio, termina siendo lógico. Así es como debe ser, ¿no es cierto? Así es como debemos entender. Porque, insisto, es lógico, es obvio. ¿Qué puedo decir al respecto? Bueno, que lo ideal es depositarnos en las manos de Dios para que Él moldee y transforme todo lo que tenga que transformar. Habrán situaciones de nuestra vida que pueden ser pulidas, transformadas y mejoradas. Habrá otras que necesitan ser quebradas para hacerlas nuevamente. La palabra de Dios dice allá en 2 de Corintios 5:17, uno de los versículos más conocidos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no es cierto? Y esa es la idea de Dios. Él no quiere hacer pequeños remiendos.
Entonces la idea es esta, ¿no? ¿Sí? Pues depositarnos en las manos de Dios, dejar que Él nos transforme, dejar que Él nos corrija, eh, permanecer en Dios y saber algo que termina siendo lógico, pero que a veces se nos escapa. Que si yo hago las cosas bien delante de Dios, Dios va a permitir que los resultados sean espectacularmente buenos, magníficamente buenos. Pero si experimentando la bendición de Dios, el bienestar que Dios me quiere dar, ¿sí? Yo me olvido, me alejo, ¿sí? Me aparto de Él, me enfrío en mi relación con Él, pues no es que Dios va a ser un alcahuete de mis desatinos, sino que también Dios se arrepentirá del bien que me ha venido haciendo y puedo terminar mal. Eso es lo que dice. ¿Cómo, de qué dependerá esto? Bueno, le quiero dar solo 3 aspectos para concluir esta pequeña charla. Primero, va a depender de la obediencia y disposición de seguirle. ¿Sí? ¿Quiere usted cambiar de vida? ¿Quiere que le vaya mejor? ¿Quiere experimentar situaciones de verdadera bondad y favor de Dios? Sea obediente a la palabra, sea obediente a la palabra, ¿sí? Y tenga una disposición de permanecer, de seguirle, de insistir, de conocerle más. Dios no es un viejito millonario que está sentado en un trono alcahueteando porque se deja guiar por el sentimentalismo, alcahueteando a cualquier pecador. No, eso no es Dios. Si alguien le sugirió algo así, que Dios es bueno y por lo tanto tiene que hacer las cosas, porque si no hace así, entonces ¿de qué Dios hablamos? Eso es una torpeza, eso es ser un total indocto en el conocimiento, en el leve conocimiento espiritual que una persona podría tener, ¿no es cierto? Entonces, ¿depende de qué? Depende de la obediencia, ¿sí? Y digo de la disposición de seguir. En segunda instancia depende también de la perseverancia, ¿sí? No trate de imaginar, de pensar y de moldear un Dios equivocado, obviamente, que está solo para solucionarle el problema y que, bueno, entonces ya no está sonando el vehículo como estaba sonando, ya entonces vaya nomás. Si otra vez le vuelve a sonar, entonces volverá. No, no es así, ¿sí? No es una mecánica de primeros auxilios la presencia de Dios, sino que uno tiene que ser perseverante, cualquiera sea la circunstancia. Obviamente, cuando estoy mal, tengo que perseverar en los caminos de Dios para entender el propósito de aquella dificultad que estoy viviendo, para superarla, para enmendarla y para continuar en bendición, ¿sí? Pero también cuando estoy bien, ¿sí? Cuando estoy bien, que no me vaya a enfriar, que no me vaya a alejar. Si en el camino he superado muchos aspectos negativos de mi vida, pero aparece uno nuevo o uno que nunca antes fue topado, tranquilo, ¿qué tengo que hacer? Reconocer con humildad, arrepentirme y confesar con sinceridad y hacer un firme propósito de enmienda. Entonces, el segundo aspecto es la perseverancia. El primero es la obediencia. El segundo es la perseverancia. La perseverancia nos va a llevar a un proceso que al principio es un poco más frecuente, luego ya no lo es tanto, que es un proceso de reconocimiento, arrepentimiento y enmienda, ¿sí? Entonces, en la medida de que nosotros vayamos actuando de ese modo, ¿sí? Las cosas van a ir saliendo bien. Pero para eso hay que ser perseverantes. No se deje desilusionar, no se deje impactar, no ponga los ojos en nada ni en nadie más que no sea Cristo Jesús. Porque como la iglesia tiene este gran problema, que está llena de seres humanos, donde usted fijó los ojos en otra persona que no sea Cristo Jesús, se va a desilusionar, se va a molestar, se va a enfurecer, se va a querer salir de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, perseverancia. Y por último, ¿sí? No olvide el objetivo para poder tener esta relación de bendición con Dios, ¿sí? Y el objetivo es santidad. Nuestra vida tiene que caminar en santidad, ¿sí? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, uno puede ser todo lo buena gente que quiera, todo lo generoso, tener actitudes más que reconocidas, plausibles, todo lo que usted quiera.
Pero si uno no vive en santidad, y la santidad no es solo lo que nuestros ojos ven, porque Dios mira inclusive nuestros corazones y las intenciones del mismo, ¿sí? Si nosotros no vivimos, no procuramos vivir en santidad, en integridad, en transparencia ante los hombres, pero principalmente ante Dios, porque ante los ojos de Dios nada se puede ocultar. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, a veces por los mismos seres humanos, pero siempre por Dios, porque Dios está mirando ahí, ¿no? Proverbios 15:3, Dios está mirando a los malos y a los buenos. Él conoce todo, ¿sí? Entonces, no perder la perspectiva que es la santidad. Seguiremos hablando de este tema, de lo maravilloso que es estar en las manos y en los caminos de Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará